casi nada de ser ley de la República quedó la polémica reforma tributaria. Esta iniciativa, ustedes lo saben, ha sido blanco de profundas críticas y los promotores del paro han pedido que se hunda y aún así el gobierno ha desoído ese reclamo. ¿Qué impacto va a tener esta reforma en el bolsillo de la gente? Estoy con el senador David Barguil, del Partido Conservador. Senador, qué gusto tenerlo a esta hora de la mañana aquí echando lápiz en el tablero Caracol para hablar de este tema que sin duda es muy, muy polémico. Hablemos de esto, porque hay una cosa que me sorprendió a mí. Usted primero dijo sí a la reforma y después dijo a última hora no. ¿Por qué cambió? Bueno, me retiré del estudio al final de la reforma tributaria con dolor en el alma, Juan Diego, lo tengo que decir, porque se terminó aprobando un artículo que le entrega 380.000 millones de pesos. Sí. Eso es una gabela que tanto se ha criticado. Sí, de acuerdo. Ese es uno de los temas que tiene indignado a los ciudadanos. Sí. Nosotros no podemos seguir entregando gabelas a quien no la merece. Uno a quien le entrega un incentivo, Juan Diego. Bueno, a quien está mal, a quien quiere fortalecer, por ejemplo, lo que hemos hecho crecer realmente, ¿no? La economía naranja, para impulsarla a los emprendedores, a los jóvenes. Espérame, 380.000 millones de pesos. A las farmacéuticas. ¿A las farmacéuticas le rebajaron en impuestos? Que son señores que se han ganado billones, que son señores que son motivo de titulares todos los días porque nos cobran por las nubes el precio de los medicamentos a los colombianos. Les pusieron una sanción hace poco por los anticonceptivos, ¿usted recuerda la noticia? Claro. Ha sido un tema que sí que ha tocado el bolsillo de los colombianos, que tienen que pagar unas millonarias sumas para comprar unos medicamentos. Aquí pagamos los medicamentos más caros del mundo. ¿Y se les rebajan los impuestos? Esos señores se ganaron billones el año pasado, este mismo año. Han sido sancionados por esos sobreprecios en los medicamentos. Y vean, nos vinieron con el cuento que es para la industria nacional. Muchas de esas empresas son ya de las multinacionales. Las que eran colombianas, Genfar, la Francol, ya fueron compradas por Abbott, por Sanofi, que son estadounidenses y francesas. Entonces, pero ¿bajo qué argumento se les rebajó esos impuestos? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Cómo uno le regala 380.000 millones de pesos a una industria de esas cuando hay tantas necesidades en este país? Cuando hay tantos sectores que hay que apoyar. Por ejemplo, le cuento incentivos buenos de la reforma. Sí, pero espérame, antes de que hablar de los incentivos. Para comparar con esto. Por ejemplo, haberle dado incentivo a la economía naranja es muy importante para que haya más jóvenes emprendedores digitales, emprendedores culturales. Este país que está lleno de gente con tanto potencial. El incentivo al campo, al agro colombiano que está en crisis. Tiene todo el sentido del mundo. Maravilloso incentivo, pero este no. Y por eso, por coherencia, me retiré del estudio de la reforma tributaria al final y no la acompañé. ¿El resto de sus compañeros del Partido Conservador votaron sí? Sí, el resto de compañeros de los distintos partidos, como el Conservador, como Cambio Radical, como Centro Democrático, como la U, acompañaron a sabiendas de esto, claramente. Bueno, eso fue un tema que lideré yo, fui derrotado, y uno en la democracia gana o pierde, pero como fui derrotado, asumí mi posición y me retiré. Pero por supuesto tampoco puede empañar todo lo bueno que trae la reforma, y eso llevó a que ayer se terminara aprobando. Pero es que ese ha sido, senador, el centro de buena parte del debate, inclusive en las calles. Quienes dicen que gabelas como estas, tributarias, a los más poderosos, a los que más plata tienen, como en este caso la industria farmacéutica, es lo que piden que no se hiciera. Como por ejemplo, dicen, cerca de 9 billones de pesos hay de exenciones de impuestos a otros más como las farmacéuticas, ¿o no? No, señor, venga y le cuento, y por eso yo venía acompañando la reforma, y por eso veníamos con mucho ánimo, tratando de sacar una ley que le sirva al país, que le ayude al crecimiento económico. Le explico esto. Bajarle la renta a las empresas es una medida muy importante, Juan Diego. En Estados Unidos las empresas lo que pagan son el 21, el 20%. Sí. Aquí pagábamos el 38%. Y el 80% de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas. Aquí lo que necesitamos en este país es que haya más empresas.
más empleo formal, porque eso es lo que va a permitir que crezca la economía y que haya empleo de calidad para los colombianos, para los jóvenes. Entonces, si uno le baja la carga tributaria a todas las empresas, eso es una norma general, eso no es beneficiar a ninguno, ni darle un regalito por debajo de la mesa a un sector como este de las farmacéuticas. Eso no es hacer nada que termine afectando o que termine beneficiando a un poderoso, porque recuerde bien, Juan Diego, y esto hay que decirlo, uno no puede caer en la dicotomía de que las empresas son ricas. No, aquí los ricos son los socios, la persona natural. Aquí lo que se quiere es que haya más empresas que crezcan, que hagan más inversiones y gravar al socio, al dueño, a la persona natural que se hizo. Mira, aquí quien gana más de 30 millones en virtud de la reforma va a terminar pagando más impuesto de renta. Pero si se les baja la renta a las empresas, igual se les va a cobrar impuestos a otros, ¿cierto? Sí. ¿A quiénes? A la persona natural, al individuo. A los trabajadores. Un momento, pero que gana más de 30 millones de pesos. Es decir, esta reforma gravó con una mayor tasa en renta, con un mayor impuesto, perdón, de renta, a quien gana más de 30 millones de pesos mensuales. Quien está por debajo de los 30 millones de pesos mensuales no tiene un aumento, digamos, significativo en el impuesto de renta. Y vea que hicimos, y se hizo, y por eso la discusión iba bien, y yo estaba emocionado y animado, hicimos algo que fue un clamor de la clase media. Aquí en Colombia, quien se gana 120 millones de pesos al año, es decir, 10 millones de pesos mensuales. 120 millones de pesos al año. 10 mensuales. Sí, 10 mensuales. No paga IVA por sus ingresos, no paga IVA por el contrato de prestación de servicios. 10 mensuales, ya no paga. No, hoy. ¿Y entonces cómo queda? ¿Sabe qué hicimos? Subimos ese margen incluso a partir de 12 millones. Subimos a que sea 139 millones al año. Es decir, quien se gane 12 millones mensuales a partir del 2020... Hasta 12 tampoco paga IVA. Hoy eran 10, ahora será hasta 12. Es decir que incluimos una mayor porción de la población que no tenga que pagar IVA por su contrato de prestación de servicios. ¿Cambió la gente que declara renta o debe declarar renta en cuanto al monto de sus ingresos, de su patrimonio? Lo que cambió fue el impuesto, que aumentó para quienes tienen altos ingresos en el país. Eso es una noticia importante. Otro impuesto, 5.000 millones de patrimonio en adelante, pagará el 1%. Y la buena noticia, el 75% de esos ingresos que reciba el país van para el sector agropecuario, Juan Diego. Óyame, esto de los 380.000 millones de pesos que se les rebajan impuestos a las farmacéuticas, ¿se puede de pronto arreglar en la Cámara? Usted está siendo optimista. Ahí hay un lobby enorme. Esto no fue... Claro que sí. Claro que hubo un lobby. Por eso mi indignación. Yo era el coordinador ponente de la reforma y usted sabe lo que significa que me haya bajado del atril y que haya dicho moralmente yo no puedo continuar en este debate. Y moralmente no puedo acompañar una ley que termina aprobando una gabela de este tamaño a una industria que no lo merece. Se podría decir que esta gabela a las farmacéuticas no tiene remedio. No tiene remedio. No tiene remedio. Pero bueno, que se preparen porque vamos a hacer el debate ahora en el Congreso. Y voy a demostrar en ese debate todos los abusos de esa industria. Y vamos a dar la pelea y los vamos a denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio porque han venido abusando de los precios y se han puesto de acuerdo para golpear al ciudadano de a pie. A ese ciudadano que depende de un medicamento para sobrevivir. Para vivir. Para vivir. Es que es la vida de la gente. Vida. Oiga, pero déjeme decir... Sí, el componente social de la reforma tributaria, ¿no? Que es muy importante. Sí. Y por eso nosotros estábamos allí defendiendo esta iniciativa. Hablemos, por ejemplo, de la devolución del IVA, 20% de la población más vulnerable. Se aprobó, esto tiene que saberlo la gente, los colombianos más pobres de este país van a recibir la devolución de lo que en promedio ellos terminan pagando por IVA a la canasta familiar. Claro. Este impuesto, pues, dicen que es uno de los más regresivos, el IVA se le cobra a todo el mundo. Por igual. Por igual. El que se gana 100 millones pobres, lo paga. O el que se gana 1 millón termina pagando el mismo IVA del 19% por un producto. Por un producto. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál es el mecanismo para devolverle el IVA a esta población vulnerable? Bueno, el gobierno ya tiene identificada la población más vulnerable del país. Por ejemplo, están todos registrados en Familias en Acción.
allí está la población más vulnerable de Colombia. Entonces ya el gobierno conoce cuál es esa población. Es un mecanismo, yo creo que sencillo, ágil. Esa población además hoy en día tiene una cuenta en la que recibe, por esa cuenta, hago la aclaración, no paga costos de manejo, que ha sido otra lucha que hemos dado. Ya hablaremos de los bancos. Ya vamos a hablar de los bancos. Pero bueno, esas cuentas son gratuitas. Entonces, ya hay cuentas, ya hay la población identificada. El gobierno puede definir un mecanismo ágil, express, para devolverle todos los meses o de manera bimensual el IVA que se gasta en las familias más pobres en la canasta familiar. ¿A partir de cuándo? Pues del próximo año. O sea, empiezan a devolverlo el próximo en enero. Año. Bueno, el 1 de enero el gobierno tiene que, obviamente, reglamentar la ley y definir los mecanismos, pero yo creo que el presidente de la República, que habló de esta iniciativa en su campaña y que fue el que más ganas le puso a que esto se aprobara, no se va a demorar mucho tiempo el devolverle el IVA a los más pobres del país. Al 20% de esa población vulnerable. De toda la población colombiana. Que es un índice muy alto. No es menor. No es menor, de acuerdo. Esto debe ser un poco más de $1 billón. $1 billón. Hablemos ya también... entiende mi rabia de por qué se le regalaron 380 a estos señores. No, eso está clarísimo. Hablemos también de otra noticia que es positiva. La reducción de los aportes sociales en materia de salud que hacen los pensionados que se ganan un salario mínimo o su mesada es un salario mínimo. Usted puso un positivo ahí, como no. Muy positivo. Óigame esto. Es que además, esto era un reclamo de hace... La iniciativa comenzó con con bajar el aporte. A usted le quitan el 4%. Sí, como empleado. Como empleado. Todos los que somos empleados nos quitan el 4% para salud. Sí. A un pensionado le quitan el 12%. Sí, de acuerdo. Y un pensionado es el colombiano que más necesita de la solidaridad. Es cuando ya acabó su vida laboral y depende de su pensión. Además, los que tienen esta mesada... ¿Cuál fue la iniciativa inicial? Que pase del 12 al 8 el próximo año, se continúa en el 8 y luego baja al 4 y listo, quedó en el 4 como los trabajadores. Pero oiga la buena noticia, por eso fue que le digo que es muy buena. Ayer mismo, por iniciativa en el Congreso, terminaron también incluyéndose a los de 2 salarios mínimos. Entonces ya no solo va a ser los de 1. No, esa sí es una gran novedad. Sino las de el que de se gane 2 salarios también mínimos o reciba mesada de 2 salarios mínimos. Va a ser distinto, porque el de 2 arranca pasando a 8 de una, el de 1, pasa a 8, el de 2 arranca bajando a 10. Entonces, gradualmente, pero en menor proporción. Pero los pensionados de 1 salario y de 2 salarios mínimos en Colombia son casi 1,5 millones de pensionados en el país. Y le entregamos la buena noticia de que le baje el aporte en salud. Pero le entregamos, pero si usted no votó. Bueno, pero ayudamos a que todo esto fuera realidad. Y por eso es que le dije al principio, con dolor en el alma, porque ese tipo de cosas son las que empañan los temas positivos de esta reforma y los que indignan a los ciudadanos. 3 días sin IVA también, y además incentivos tributarios a los empresarios que contraten a los jóvenes. Sí. ¿Cómo es este incentivo? Un descuento del 120% del valor de esos salarios a quienes contraten jóvenes de hasta 28 años en empleos nuevos. Ese es un incentivo importante. Este incentivo, estoy seguro, va a permitir que en todas las empresas del país muchos jóvenes logren conseguir espacios. Usted sabe que la tasa de desempleo a quienes más golpea es a los jóvenes. Es a los jóvenes. Así que esta iniciativa les va a ayudar muchísimo a que puedan tener empleo formal y de calidad. Para cerrar, bancos. Sí, bancos. Pero ponga el título, déjeme ponerlo en grande. A ver, porque esta ha sido una lucha. Bancos. ¿No? Esta ha sido una lucha de años que hemos dado, no en contra de los bancos, porque yo no tengo nada en contra de los bancos. Yo tengo una lucha en contra de los abusos que se cometen en el sector financiero y por eso llevamos ya 6 leyes, Juan Diego, en contra de esos abusos. ¿Cómo queda con esta reforma tributaria el papel de los bancos? Bueno, esta fue una iniciativa nuestra, apoyada por toda la bancada del Partido Conservador y de todos los partidos, sobre tasa, es decir, las empresas tienen una tarifa de renta, un impuesto de renta. Los bancos van a tener un impuesto adicional de 4 puntos por encima del resto de las empresas, luego baja a 3 puntos y eso representará, óigame la cifra, dígame, 2 billones de pesos. 2 billones. 2 billones que no hubiesen tenido que pagar y que los van a tener que pagar en virtud de esta sobretasa en renta. Los bancos, y adivine para dónde van. No, pues me imagino que para la gente más no, vulnerable. Le pusimos destinación específica
a las vías terciarias, a la red terciaria de este país, O sea, a las vías de venga, los pequeños municipios, de las regiones de Colombia, ayudar a la competitividad del campo. Eso también ayuda al empleo en esos pequeños municipios que dependen de las obras públicas. ¿Puedo poner esta frase ahí? Aprobado, Por fin. con aval del gobierno, y hago el reconocimiento Bueno, porque ojalá. el año pasado se cayó porque no tenía aval del gobierno. Sí, En esta oportunidad, además los banqueros demandaron eso y se claro, ganaron esa demanda, se ¿no? la ganaron. Se la ganaron. Pero ahora no se la van a poder ganar porque el gobierno, y hago el reconocimiento público, le dio el aval a la iniciativa. Y los señores banqueros se van a tener que meter la mano al bolsillo por 2 billones de pesos adicionales a lo que ya pagan para construir las vías rurales de Colombia, en esa Colombia de las regiones, en esa Colombia de los pequeños municipios, en esa Colombia rural. Bueno, pues es el senador David Barguil del Partido Conservador. Finalmente está hoy aquí explicándonos los detalles de la reforma tributaria. Oiga, ¿usted comparte esto entonces con el dolor en el alma? ¿Qué dice ahí? ¿Qué piensa sobre la reforma tributaria en Colombia? Pues hay que ser justo en lo que se dice. Los más pobres van a recibir un gran beneficio de esta reforma tributaria. Se colaron algunos, pero que se preparen. Por ejemplo, como aquí lo dije, vamos a hacer el gran debate del precio de los medicamentos en Colombia y vamos a dar la lucha para que ese precio de los medicamentos baje y vamos a demostrar que esa fue una gabela injustificada. Así que esa pelea la vamos a dar. Esas son las injusticias que a usted le duelen en el alma y a los colombianos nos hacen doler los bolsillos. Vamos a dejar descansar por unos días a los bancos y que se preparen las farmacéuticas. Muy bien. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol, echando lápiz en el tablero Caracol. Muchas gracias a ustedes y a los televidentes. Ese ha sido también uno de los temas que hemos planteado en la conversación de Facebook el día de hoy. ¿Le satisface la medida que prevé 3 días sin IVA al año en Colombia? Van hasta el momento 8.400 votos, 84% dice que no, 16% dice que sí.